La entrevista de la semana. Iniciamos ya la entrevista de este programa. Antes de saludar a nuestra entrevistada, que desde luego es un personaje que no les va a dejar indiferentes, déjenme que les presente a Pablo Arjona, redactor jefe de DIL Confidencial. Ya le conocen, no solo por leerle diariamente en este portal líder en comunicación en nuestro país, sino porque también lo han escuchado en este programa, en este podcast. Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Bueno, Pablo, vamos a tener a Mónica Moro, que es directora general creativa de Macán. Ahí es nada para hablar de la creatividad, ¿eh? Cuéntanos algo de Mónica. Bueno, Mónica Moro necesita poca presentación porque es uno de los mayores exponentes que tenemos en España en el mundo de la creatividad. Es la creativa mejor valorada por los profesionales de la publicidad en España, según el estudio Scopen. Ha hecho campañas icónicas en España como las de Campofrío, como IKEA, Movistar, Repsol. En fin, es la mejor representante que podríamos tener para hablar de creatividad hoy. Mónica Moro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por atendernos y después de esta presentación que nos ha hecho Pablo. Bueno, cuéntenos. Hemos intentado definir al comienzo del programa qué es la creatividad y cómo afecta a las empresas. Señora Moro, usted o Mónica, ¿cómo definiría? Mónica, por favor. Mónica, sí. ¿Cómo definiría la creatividad? Pues mira, yo creo que te voy a dar una definición que me leí una vez de Patti Smith, que es una cantante maravillosa y que decía, es ver lo que otros no ven. Y me parece que es verdad que es cuando le pones una mirada para buscar algo o intentar dar un punto de vista distinto y que sirva, ¿no? Otra cosa es la creatividad en genérico y otra cosa es la creatividad aportada de la relación que tiene que ver con las marcas o con la construcción de negocio, ¿no? Entonces ahí tenemos que afinar, ¿no? Tendríamos como que afinar el concepto, ¿no? Pero sí que siempre es dar esa mirada distinta, ¿no? Para conseguir también un resultado diferente, ¿no? Sobre lo que quieres hacer. Claro, entonces la pregunta obligada a continuación sería si un creativo, digamos, se hace esa mirada diferente, uno ya la tiene por nacimiento o digamos que la va consiguiendo con el tiempo. Pues mira, yo, aunque suene un poco pedorro, o sea, yo sí que creo que se nace. O sea que dices, joder, es que estoy tocada por la varita. No. O sea, yo creo que los seres humanos nacemos con una capacidad creativa y no solo hace falta ver a los niños, ¿no? Y cómo son y cómo se comportan y cómo gestionan determinadas cosas. Y es una capacidad que hay gente que es capaz de seguir desarrollándola y seguir entrenándola y que de una manera innata mueve un poco las cosas como las hace, y otras personas pues no la entrenan tanto, ¿no? Pero yo creo que se nace. Y luego es verdad que a medida que tú, si eliges y te ves que ese músculo se te desarrolla de una manera más fácil o tienes más facilidad y te gusta más trabajar en esta dirección, lógicamente sigues entrenándolo, ¿no? Y sigues practicándolo. Y eso hace que mejore su performance y su rendimiento, ¿no? Pero desde luego creo que es algo que con lo que se nace y con lo que deseas. Yo tenía muy claro que quería trabajar en algo, o sea, hacer algo creativo, ¿no? O sea, no me veía en un trabajo burocrático o tremendamente lineal, ¿no? No, es otro tipo de pensamiento. Entonces sí que me parece que es ahí. Pero a ver, que no somos seres tocados por la varita mágica. Pero porque, Mónica, usted desde joven o desde niña ya digamos que tenía esa creatividad, no sé, a la hora de pensar o de pintar o de dibujar o de imaginar cosas, ¿ya siempre le llamaba la atención estas cosas o qué? Sí, yo creo que sí. O sea, a mí siempre me ha encantado contar historias. Era una gran inventora de historias y eso, vamos, tengo memoria y también te lo cuentan, ¿no? No esto, ¿no? Tu madre o tu padre que te dice, pues que desde pequeña una cosa como muy clara de un universo en el que lo que te gusta es imaginar, ¿no? Y en mi caso era contar historias, crear historias en cualquier formato, ¿no? Y desde cómo juegas con tus muñecos a cómo escribes o cómo vas construyendo por ahí, ¿no? Claro. Y lo tenía muy claro. Tampoco sabía que existía la publicidad cuando tienes 10 años o 12, o sea, como profesión. Cuando realmente empiezas a tener una realidad de estos anuncios que tanto te gustan, hay gente que los hace y de repente ya, obviamente, ya cuando vas a decidir qué carrera, ya vas teniendo ese contacto. Tenía una compañera que sus padres trabajaban en publicidad y decía, ostras, ¿qué va a hacer esto? Porque como era para mí, también yo tengo una mente más estratégica, entonces yo decía, para mí es como perfecto, ¿no? Sentía que en mi cabeza podía contar las cosas y tener como una capacidad de mover cosas, ¿no? Buscar un resultado, ¿no? Y
Y a mí eso pues no me he arrepentido nunca, ¿no? De la profesión que he elegido y de lo que me ha devuelto, ¿no? Y lo que me da cada día, ¿no? Maravilloso. Así que nada, muy bien, ¿no? Bueno, ahí dije, mira. Otro gran contador de historias y que sigue contándolas es Pablo. Pablo, venga, que vamos, métete por favor en esta interesante charla con Mónica. Pues buenas tardes, Mónica. A mí me gustaría saber cómo es el proceso creativo en una campaña. Por ejemplo, yo pensaba en vuestras campañas de Campofrío, que al final es una marca que es una marca de charcutería, ¿no? Y sin embargo, Macán ha conseguido convertir esta marca, alojarla en nuestros corazones, que cada año estemos pendientes de ver cuál será la nueva campaña. ¿Qué parte de genialidad tiene las campañas de Campofrío y qué parte tiene de esfuerzo, de análisis, de estudiar los datos? No sé si es una combinación de ambas cosas o es más que se encienda la bombilla a un creativo y haga la campaña. Pues mira, a ver, yo creo que es que el caso de Campofrío es bastante particular porque nosotros ya llevamos como 10 años repitiendo el modelo de alguna manera en Navidad, y cuando sucede la primera vez es de una manera muy intuitiva también, porque era un pedido muy extraordinario, ¿no? O sea, en realidad tener la ambición de una marca como decir de charcutería, y mi cliente lo dice, que soy un charcutero, de bueno, hacemos una campaña de Navidad, o nosotros llegar a decir, vamos a hacer una campaña, ¿por qué no hacéis una campaña de Navidad? Y que ellos piensan, pero si es que a mí nadie me espera, no soy los champanes, o soy estas marcas, no como la lotería. Y realmente convencerles hace tiempo, pues bueno, llegar ahí, pues como con la primera campaña que hicimos cómicos, que era una campaña muy de tripas, o sea, ahí te aseguro, muy de tripas, pero bueno, partía de una crisis y había que... ¿Qué quiere decir muy de tripas? ¿Qué quiere decir muy de tripas? Muy intuitiva, o sea, es una campaña de salida del corazón absoluto, lógicamente había una estrategia detrás de marca, que tiene que basar en el disfrute, ¿eh? Lógicamente eso es una marca que ¿para qué sirve? Para disfrutar, para nada más, o sea, es decir, no es una telecom, es de las cosas que me da la comida y sobre todo en un país como el nuestro, pues es disfrutar al máximo, ¿no? Juntarte con gente que quieres o que no, o para ti mismo, ponerte un plato de jamón o de chorizo y disfrutar, ¿no? Y en un año de crisis, bueno, pues como era en este caso pues fue en 2010 y tal, es decir, bueno, vamos a una crisis tremenda y decir, joder, vamos a darle a la gente, o sea, la gente en realidad parece que no tiene derecho a disfrutar, no era en ese momento esa crisis post Lehman Brothers, muy distinta a la de ahora, pero con muchas similaridades en las que estábamos hechos polvo y parecía que no estaba permitido reírse, ¿no? Y decir, bueno, y había un enemigo, o sea, nosotros buscábamos cómo la crisis fue como el enemigo del disfrute y lo que fuimos construyendo cada año, o sea, nosotros como nos planteamos ya las campañas es ¿cuál es el enemigo del disfrute? La crisis fue unos tiempos, pero llevada de diferentes maneras, pues por la autoestima o porque odias a este país, porque es una cosa, ¿no? Y ahí hicimos a este extranjero, o el orgullo con currículum, y fuimos como variando buscándole enemigos al disfrute. La intolerancia, la forma de vida, no sé qué, el sentido del humor, con la tienda LOL, y bueno, y cada año lo que hacemos es buscar un enemigo diferente a este disfrute, ¿no? Pero ya hay, o sea, lo que sí es como son campañas que son realmente de cranearte, ¿no? De volverte loco buscando la cabeza, encontrar ese enemigo de una manera nueva de narrar algo que sea casi como la crónica del año, ¿no? Pero no todos los procesos creativos son iguales, ¿no? O sea, hay para otras marcas, desde luego tienes que, o sea, conocer mucho al consumidor. Yo en el caso de IKEA, por ejemplo, pues tratamos de conocer mucho a la gente y de cómo vive en sus casas y de qué cosas importan, y esa información es básica para luego hacer mejor creatividad, ¿no? En todos los casos, o sea, hay una parte de ciencia, de alguna manera, que está ahí, pero hay una parte mucho más bestia. O sea, yo creo que todo el éxito de las campañas que más nos gustan y las que más calan a la gente tiene una parte enorme de esa tripa que te digo, ¿no? De esa cosa que es la creatividad, que muchas veces puede ir en contracorriente incluso lo que te diga un estudio, ¿no? Claro. Y en esa es en la que creo que hay que confiar muchas veces. Cuando tienes el apoyo de la ciencia y del método y que te ayuda a corroborar esas cosas, porque reconozco que hay mucho miedo, ¿no? Y que alguien ponga toda su fe en una idea y todo su dinero, ¿no? De un presupuesto, pues a veces es como de clubs, ¿no? Pero todas veces hay que apretar los puños y decir, venga, vamos para allá, ¿no? Y esto también es muy agradecer, ¿no? Con anunciantes que tienen esa valentía, ¿no?
Sí, pero entonces vamos a ver, Mónica, por seguir con lo que nos está diciendo, porque las ideas de una campaña las propone el anunciante o le surgen a la agencia y en este caso para los creativos. No, lo digo porque, por ejemplo, nos ha puesto el caso de Camprofío, que ellos nunca, oye, de productos charcuteros no se nos ocurre vendernos somos un champán, el ejemplo que nos ha puesto, anunciarnos en Navidad. Pero ¿quién propone la idea y a quién le surge? Las ideas vienen de la agencia, pero esto es un trabajo en equipo, quiere decir, o sea, al otro lado y pensarlo, o sea, las mejores marcas, las mejores campañas, esto es un partido de ping-pong entre la agencia y los creativos, obviamente, y el otro lado, la persona que está en marketing o comunicación, ¿no? O sea, si uno de los dos no quiere hacerlo mejor, no va a pasar, no va a salir nunca. O sea, esto es una decisión entre dos partners que quieren ser excelentes. Claro. ¿Qué pasa? O sea, la idea creativa, ese producto, lógicamente viene de la agencia, pero el cliente también te tiene que inspirar con necesidades y con cosas que tenga sobre la mesa y que sepa de su marca y que, aunque al final, joder, nosotros como agencia, yo acabo sabiendo de las marcas y de los consumidores tanto más que el cliente, ¿no? Claro. De su negocio, es mi trabajo, tengo que saber para tratar de tocar la tecla, ¿no? Pero al final quien hace el producto creativo somos nosotros, pero ellos nos aportan toda la inteligencia que hay del otro lado de las cosas que le están pasando o de las cosas que funcionan o no, sus investigaciones, sus necesidades, y desde luego que son los que soportan también ese peloteo, ¿no?, de ideas y que claro, pero acaban entonces, comprando, ¿no? Pero entonces, Mónica, para el oyente que nos está escuchando... las ideas las hacemos las agencias. Claro, o sea, yo, por ejemplo, soy IKEA o soy Campofrío en su día, o cualquiera de los tantos clientes que tienen ustedes, que nos ha citado antes Pablo. Yo acudo a Macan y al final digo, tengo este producto que quiero anunciar, y entonces ya ustedes desarrollan la idea y cómo venderlo en diálogo con el cliente. ¿Lo he entendido bien? A ver, en realidad lo que nosotros necesitamos de un cliente, de una marca, que dice yo tengo este producto y tengo un problema, o no tengo un problema, quiero venderlo más, claro, o quiero hacer algo, lo que nosotros hacemos normalmente es, hay, pues, como te digo, una parte de, entre comillas, ciencia, o sea, y elaborar una estrategia, ¿no? En realidad vemos cómo es su consumidor, cómo es su competencia, qué cosas dicen, cuáles son las cosas buenas que tiene, cuáles son las cosas que pueden tener más peligrosas. Nosotros en Macan tenemos una metodología concreta de analizar, pues eso, la competencia, cómo se comporta el consumidor, cuál es la cultura de esa marca, ¿no? De su casa, ¿no? De cuál es su herencia, cuáles son esas cosas. Analizamos el contexto, ¿no? Para mí ahora mismo el contexto es King Kong, ¿no? Es una parte fundamental en la ecuación de cómo se comporta esa marca en el contexto en el que estemos. Me da igual que sea ahora mismo un mundo COVID o en una crisis o qué está pasando, ¿no? Si de repente hacemos un producto femenino, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo está la mujer en el mundo, ¿no? O sea, hay un contexto que marca, ¿no? Y con todo ese aprendizaje, cuando más información que tenemos, lo que tratamos es, lo que hacemos es, lo vamos compartiendo con el cliente y elaboramos una estrategia que el cliente nos valida, ¿no? Y esa estrategia quiere decir que va a ser como el camino por el que vamos a optar. Una estrategia básicamente es elegir renunciando a otras cosas, es decir, bueno, tú vas a hacer vas a ser la marca que hace esto y vas a decir este tipo de cosas. Y entonces el cliente dice, me siento cómodo aquí, venga, fantástico, bueno, pues ya he hecho el gran esqueleto. Y me valida eso y ahora ya te pongo el traje que es la campaña de comunicación X y el cliente me dice, pues me siento cómodo, me gusta y me la valida, ¿no? Pero ese pensamiento en realidad es lo que aportamos a las agencias, porque las agencias hacemos un trabajo muy importante y muy chulo, ¿no? Y lo que pasa es que el cliente lógicamente tiene que estar ahí validando y aportando y cuando hay grandes equipos es cuando salen las mejores cosas. Los grandes equipos que suman, ¿no? Que te validan y que te aportan y que hacen crecer incluso tu pensamiento, ¿no? Sin duda. Pero la creatividad, pues bueno, la aportamos nosotros y el cliente muchas veces nos hace cambios que a veces no nos gustan mucho y otras veces puede hacer aportaciones pues que son aportaciones muy interesantes, ¿no? A ver, venga, más temas, Pablo. Mónica, normalmente asociamos la creatividad a las campañas publicitarias e incluso diría más en concreto al spot televisivo, pero no sé si las agencias también asesoráis a vuestros clientes en otros aspectos que no sea el estrictamente publicitario. Total, sí. ¿En qué áreas estáis asesorándoles? Sí, pues mira, a ver, en realidad, efectivamente, la cara más visible es, como tú dices, es esa pieza audiovisual, porque además vivimos en un mundo que es absolutamente audiovisual y son estas piezas que llegan y cuando son buenas, pues son las que te circulan y las que te llegan por WhatsApp y las que la gente comparte, ¿no? Porque en realidad la gente comparte ese tipo de contenido, ¿no? No comparte de repente una decisión estratégica de negocio, ¿no? No, en realidad lo que se hace famoso es eso, ¿no?
pero sí que es verdad que nuestro objetivo también muchas veces es ayudar en la cadena de valor antes, ¿no? O sea, en otro tipo de cosas, en ayudar a cosas que tengan que ver con el producto. No estamos tanto ahí, pero es donde nuestra ambición reside. O sea, nosotros podemos, en nuestros casos, hemos ayudado a cambiar sistemas de distribución de producto o a intervenir en el packaging, ¿no? O intervenir en ideas que pueden ser de comunicación, pero que transforman un producto para hacerlo mejor, ¿no? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, con el caso de IKEA, nuestros compañeros de Macan en Tel Aviv han hecho una transformación de producto para hacer que las personas con discapacidad pueden utilizar los productos de IKEA con total comodidad, porque una persona con discapacidad levantarse de un sofá es mucho más difícil que para nosotros, ¿no? Pero sin embargo, con unos tacos en las patas se eleva de tal manera que puede resultar más fácil, o abrir un armario, ¿no? Y estas son ideas de producto que transforman el negocio de una compañía. Y sí, las agencias cada vez estamos más ahí porque tenemos la capacidad de aportar mucho en toda la cadena de valor, no solo en la comunicación final, ¿no? Y es donde yo creo que está, que es lo interesante. Si somos mentes estratégicas y creativos, pues bueno, nuestra ambición es que se nos use lo máximo, ¿no? Total. Podemos decir, Mónica, entonces que la creatividad es hoy en día un motor del negocio, ¿no? Generáis negocio para vuestros clientes. Yo creo que absolutamente, o sea, absolutamente, y se mide, o sea, no solo con las campañas, pero bueno, si quieres ir a eso, ¿no? A las campañas, hay campañas que ayudan a que compañías vendan doble dígito. O sea, la creatividad per se, que es una herramienta fabulosa que tenemos los seres humanos para modificar cosas y para transformar circunstancias, para mí en este momento es que yo creo que no es que sea el futuro, es que es nuestro presente y una grandísima cosa que tenemos que desarrollar aún más, ¿no? Como país. Pero en lo relativo a la comunicación de marketing y de publicidad, es que realmente nosotros hacemos cosas que transforman la eficiencia de los negocios, la eficacia de los negocios, ¿no? Transformar opiniones o transformar conductas de consumo, eso hace crecer la economía, ¿no? Y yo creo que ha habido como un gran complejo en algún momento, ¿no? De que la publicidad es que molesta y tal. No, mira, la publicidad molesta a la mala. La mala publicidad molesta, me molesta a mí también. Total. O sea, yo también consumo publicidad por accidente que me irrita y no me sirve. Y es verdad. Que no nos va a decir cuál, ¿verdad, Mónica? No nos va a decir cuál. Bueno, pero si es que todos sabemos de lo que hablamos. Sin embargo, hay otro tipo de ideas y de campañas que es que absolutamente te transforman la predisposición que tú tienes ante una marca, ante consumir de una manera, ante cualquier conducta. Y eso genera cambios y genera negocio. Y como te digo, que pensamos que la publicidad o la profesión es como vista como de está como en los rankings de confianza, como ahí en el final. Yo siempre cuento que estamos ahí junto con los banqueros, los políticos y toda una serie de un pelaje en los que digo, yo no tengo y los periodistas también. Y los periodistas. Con los periodistas no os metáis. No, de que no. Pero estamos ahí como en una serie y dices, oye, ¿por qué yo no estoy con los bomberos y los médicos? Y yo también estoy todo el día salvando fuegos. Y la realidad es que tenemos como un pudor porque es que queréis venderme cosas. Y yo digo, sí, y... O sea, claro, ¿y qué tiene de malo? En realidad totalmente. Es el honorable propósito de mover la economía, de generar riqueza, de generar un consumo muchas veces muy responsable. O sea, hay muchas marcas que a lo mejor incluso te podemos llegar a decir, oye, no compres si es innecesario. O sea, lo importante es hacer, por eso la creatividad es tan necesaria para hacer cosas que modifiquen actitudes pero que hagan a sociedades mejores, ¿no? Por eso es buena publicidad lo que hay que hacer. Cuidado, Blanca, que he escuchado que te llaman. No te queremos robar más tiempo, también nosotros... No te preocupes. No era a ti, vale. Pues no. Como en este mundo, pero está todo correcto. Bueno. Oye, una última cuestión, que no quiero que se nos escape sin... Yo hay una cosa que siempre me he preguntado. ¿Hay países más creativos que otros? ¿Por qué, por ejemplo, en el habla hispana, en Latinoamérica, versus España, siempre destacan los argentinos, incluso los brasileños, ¿verdad, Pablo? ¿Eso es justo, esa comparativa, o no? Pues mira, eso... A ver, la realidad es que fue una época, sí, fue así. O sea, una época, muy absolutamente brillante de la publicidad argentina y también de la publicidad brasileña, y sigue habiendo grandísimos y brillantes creativos argentinos y brasileños. Pero yo creo que es una época que un poco ya pasó, quiere decir, la creatividad ahora mismo está súper globalizada. España también ha sido, y ahora mismo es una potencia que está por delante de Argentina. De los rankings. ¿Somos buenos, Blanca? Sí. Digo, Mónica, perdón. Mónica, sí, somos buenos. Y estamos por delante. Lo que, a ver, tampoco nos alcanzamos a mercados como Estados Unidos
¿Por qué? O UK, porque ellos tienen los grandísimos anunciantes y los grandísimos presupuestos. Claro, o sea, los Nike, los Google, no, todas estas marcas, Apple, ¿no? La grandísima creatividad y los grandísimos presupuestos de esas enormes campañas se producen y se hacen y se diseñan ahí, ¿no? Pero España sí es un país súper reputado, hay grandes creativos y lo que hay que hacer es seguir alimentando eso, ¿no? Eso es mi pequeña reivindicación, seguir creyendo en la creatividad de las marcas para seguir despuntando, porque de verdad que es de agradecer y todos lo vemos, ¿no? Cuando vemos estas campañas que nos mueven, ¿no? Y aquí también, desde este modesto altavoz que es DIR Confidencial y este programa de radio, lo seguiremos haciendo. Mónica Moro, directora general creativa de McCann, muchísimas gracias por esta interesantísima charla, que no entrevista sobre creatividad. Qué interesante, Pablo, ¿verdad? Muchísimo. Es que Mónica Moro, la verdad es que además es muy didáctica, da gusto escucharla. Mónica, gracias. Muchísimas gracias, por sois muy amables. atendido. Os mando abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, la próxima. hasta luego, Adiós. chao.